La jornada comienza en la fábrica con un ambiente tenso, cargado de silencios incómodos y miradas calculadas. Gabriel, con esa mezcla de confianza y frialdad que lo caracteriza, cita a María en un rincón apartado del despacho para explicarle su última jugada contra Brossard. Desde fuera, podría parecer un gesto noble, un intento de hacer justicia por los agravios cometidos, pero en el tono pausado de su voz, en la manera en la que mide cada palabra, se percibe que todo está milimétricamente calculado. No es una simple denuncia. Es una estrategia para proyectar una imagen pública impecable mientras, en la sombra, sus verdaderas intenciones permanecen intactas. María lo escucha con atención, frunciendo el ceño en algunos momentos, como si quisiera encontrar un resquicio de sinceridad en el discurso de Gabriel. Sin embargo, él se encarga de anticipar cada duda, cada objeción, con argumentos sólidos y un lenguaje envolvente. Lo que Gabriel no dice, lo que calla de forma consciente, es quizá lo más peligroso. Su plan avanza como una corriente subterránea que solo revela su fuerza cuando ya es demasiado tarde para detenerla. Mientras tanto, en las oficinas de la empresa, la tensión sube de temperatura cuando don Pedro irrumpe con paso decidido y mirada desafiante. Frente a él, Damián, acostumbrado a las embestidas verbales y a las acusaciones sin fundamento, adopta una postura firme pero serena. La discusión no tarda en encenderse. Don Pedro, sin rodeos, le echa en cara que José haya aparecido misteriosamente en Toledo, insinuando que todo ha sido orquestado por él para interferir en asuntos que no le competen. Damián, imperturbable, niega categóricamente cualquier implicación, pero en el cruce de miradas queda claro que ninguno de los dos piensa ceder un milímetro. Es un pulso de poder en el que las palabras son armas afiladas y el silencio, un campo minado. Los empleados que pasan cerca evitan detenerse demasiado. Saben que cuando esos dos hombres se enfrentan, el aire se vuelve irrespirable. En la casa de los Merino, Joaquín y Gema llegan con el peso de la frustración a cuestas. La visita a los Medina de Viana, padres del abusón que atormenta a Teo, ha sido un fracaso absoluto. No solo han minimizado la gravedad del asunto, sino que han mostrado un clasismo hiriente, dejando claro que no piensan mover un dedo para corregir la conducta de su hijo. Digna, al escuchar el relato, aprieta los labios y entrelaza las manos con fuerza. No necesita alzar la voz para transmitir su determinación. Si esos padres no actúan, ella misma tomará cartas en el asunto. La mirada que lanza a Joaquín y Gema es una promesa y una advertencia a la vez. No permitirá que su nieto siga siendo una víctima. En el laboratorio, el ambiente es completamente distinto pero no menos tenso. Irene, con una mezcla de nerviosismo y decisión, se acerca a Cristina. Durante unos segundos, ambas se observan en silencio, como si intuyeran que lo que está a punto de decirse marcará un antes y un después. Con voz baja pero firme, Irene revela la verdad. José, ese hombre que ha estado tan cerca de ella durante tanto tiempo, no es solo un conocido. Es su padre biológico. El impacto de la confesión golpea a Cristina como una ola fría. Siente que el suelo bajo sus pies se tambalea, que todas las piezas de su vida se recolocan de forma abrupta. El murmullo de las máquinas y el olor a químicos se vuelven lejanos, irreales. Su mente se llena de preguntas, de recuerdos que ahora adquieren un nuevo significado. En la cantina, Gaspar saca del cubo de la basura la carta que Manuela le había escrito. El papel, ligeramente arrugado y con un aroma tenue a su perfume, contiene palabras cargadas de afecto, gratitud y una sinceridad desarmante. Gaspar la lee despacio, sintiendo cómo cada frase le llega hasta el fondo. Sin embargo, cuando decide ir a verla para responderle, sus palabras son un balde de agua fría. No puede ser su amigo. La decepción en los ojos de Manuela es visible, pero él, quizá para protegerla o protegerse a sí mismo, mantiene su postura. Es un momento breve pero cargado de melancolía, una de esas escenas que dejan un pozo amargo en el corazón. Por otra parte, en el dispensario, Gabriel aparece para visitar a Begoña. Ella lo recibe con una mezcla de cordialidad y distancia que él interpreta como el efecto de las dudas que Andrés ha intentado sembrar. Pero Begoña no tarda en corregirlo. No se trata de eso. Lo que la frena es algo más profundo, más arraigado, un trauma que aún la atenaza. Revivir el horror vivido junto a Jesús, la sensación de haber estado atrapada en una relación que la consumía, le provoca un miedo visceral a equivocarse otra vez. Gabriel la escucha con atención, sin interrumpir, pero en su mirada hay un brillo de desafío, como si estuviera dispuesto a demostrarle que esta vez todo será distinto.
La tarde avanza y, en la casa grande, Andrés sigue empeñado en mostrarle a su padre que sus disculpas hacia Gabriel no fueron un simple acto protocolario. Cada gesto, cada comentario, busca transmitir sinceridad, aunque en el fondo haya un trasfondo de contención, de orgullo herido que todavía sangra. Damián lo observa con atención, como un padre que intenta descifrar si el hijo ha aprendido realmente la lección o si está representando un papel para mantener la paz. En medio de ese intercambio silencioso, María irrumpe en la estancia con una determinación que rompe el clima de aparente calma. Con voz clara, anuncia que ha pedido ayuda a Gabriel para gestionar todo lo relacionado con el patrimonio de Julia. La noticia, por su contenido y por el momento en que llega, no es inocente. María sabe que cada vez que el nombre de Gabriel se cruza en las conversaciones familiares, las miradas se endurecen y los nervios se tensan. La reacción de Damián es un leve arqueo de cejas, mientras Andrés aprieta los labios, intentando no dejar escapar una réplica que podría echar por tierra su esfuerzo por aparentar cordialidad. De vuelta al laboratorio, Luis intenta concentrarse en el desarrollo del nuevo perfume. El aroma a flores y aceites esenciales se mezcla con la fragancia de la tensión que ha impregnado el lugar desde que Cristina recibió la revelación de Irene. Luis nota enseguida que algo no está bien. La postura encorvada de Cristina, su mirada perdida, delatan que su mente está lejos de la fórmula que tienen entre manos. Con la delicadeza de quien sabe que pisa terreno minado, él le pregunta qué le ocurre. Cristina, incapaz de contener más la presión, se lo cuenta todo. La verdad sobre José, la sorpresa, el desconcierto. Luis la escucha sin interrumpir, y cuando termina, le ofrece unas palabras de consuelo que suenan sinceras y cálidas. Sin embargo, esa cercanía no pasa inadvertida. Luz, que entra en ese momento, percibe la complicidad que se respira entre ellos y siente un pinchazo de celos que intenta disimular. Su incomodidad aumenta cuando, en medio de la conversación, Luis recuerda de golpe que había olvidado hacer la reserva para la cena que habían planeado. El silencio tenso que sigue a esa confesión pesa más que cualquier reproche. En la fábrica, el ajetreo del día se detiene un instante cuando Raúl se acerca a Chema para despedirse. Chema está a punto de emprender un nuevo viaje como repartidor hacia Galicia, y el apretón de manos que comparten es firme, cargado de respeto mutuo. Apenas se marcha Chema, aparece Teo, y Raúl, con esa mezcla de protector y amigo que le caracteriza, se interesa por él. Las respuestas del chico revelan un problema que Raúl ya intuía. El acoso que sufre necesita algo más que palabras para frenarse. Con una chispa de determinación en los ojos, Raúl concibe una idea: enseñarle a defenderse. No se trata solo de fuerza física, sino de darle las herramientas para enfrentar el miedo. En otro lugar, la tensión alcanza un punto álgido cuando don Pedro y José se ven cara a cara. El encuentro, lejos de ser cordial, se desarrolla en un tono que roza lo amenazante desde el primer segundo. Don Pedro, sin perder el control, formula sus exigencias. José debe abandonar Toledo inmediatamente y, además, dejar la finca en la que trabaja para cortar cualquier vínculo con Cristina. José, plantado frente a él, intenta resistirse, pero las palabras de don Pedro no son meras sugerencias, son órdenes disfrazadas de advertencias. Y cuando esas advertencias se acompañan de insinuaciones veladas y métodos que recuerdan a prácticas mafiosas, el mensaje queda claro: quedarse no es una opción. La noche cae lentamente sobre Toledo, y con ella, la trama llega a su momento más cargado de emociones. Begoña, después de un día en el que las sombras del pasado han vuelto a golpear su memoria, se encuentra con Gabriel. Esta vez, algo en su interior ha cambiado. Tal vez sea el cansancio de luchar contra sus propios miedos, tal vez la certeza de que merece volver a sentirse viva. Gabriel, con su habitual habilidad para decir lo justo en el momento preciso, la acompaña en ese proceso de derribar barreras. Las palabras se mezclan con miradas, y las miradas, con gestos cada vez más cercanos. Entre besos que comienzan tímidos y se vuelven más seguros, Begoña toma una decisión que hasta hace poco le parecía imposible: lo invita a su habitación. El umbral que cruza en ese instante no es solo el de una puerta física, sino el de una etapa nueva en la que la pasión y la vulnerabilidad se entrelazan. El silencio que envuelve el pasillo hacia la habitación de Begoña parece más denso de lo habitual. Cada paso que da junto a Gabriel está cargado de significados ocultos, de promesas no dichas, y también de miedos que, aunque intenten esconderse, laten con fuerza en el fondo de su pecho. Al llegar a la puerta, Begoña se detiene un instante,
no para dudar, sino para tomar aire y asegurarse de que la decisión que está a punto de tomar es plenamente suya. Gabriel la observa en silencio, sin presionarla, y esa paciencia, tan poco habitual en él cuando se trata de sus propios intereses, es lo que termina de convencerla. Cruzan el umbral, y el ambiente cambia. La luz tenue del cuarto, el suave roce de sus manos, la manera en que él busca su mirada antes de acercarse. Todo se alinea para que la tensión acumulada durante semanas encuentre una salida natural. No se trata únicamente de deseo, es la expresión de una confianza que Begoña creía haber perdido para siempre. Mientras la intimidad se abre paso en ese espacio cerrado, en el otro extremo de la ciudad, José camina por la finca con la mente agitada. Las palabras de don Pedro resuenan una y otra vez en su cabeza, como un eco implacable. Sabe que la amenaza es real, que no es el tipo de hombre que lanza advertencias al vacío. Sin embargo, la idea de marcharse y renunciar a cualquier contacto con Cristina le provoca una mezcla insoportable de rabia y tristeza. Pasa la mano por la corteza de uno de los olivos, como si buscara en ese gesto una respuesta que no llega. No se trata solo de él. Siente que, por primera vez, hay un vínculo que merece la pena proteger, y no está dispuesto a romperlo sin luchar. En la casa de los Merino, Digna se sienta a la mesa con Joaquín y Gema. El café humeante no logra suavizar el peso de la conversación que mantienen. Ella, con esa calma calculada que precede a sus decisiones más firmes, les comunica que no piensa dejar las cosas como están. Si los Medina de Viana creen que su posición social les permite ignorar un problema tan grave como el acoso que sufre Teo, se equivocan. Habrá consecuencias, y ella se encargará de que las sientan. Joaquín y Gema intercambian una mirada de alivio y preocupación al mismo tiempo. Saben que, cuando Digna se propone algo, rara vez se detiene, pero también temen hasta dónde puede llegar. En la fábrica, Raúl ajusta el motor de uno de los camiones mientras Teo, sentado a su lado, lo observa con curiosidad. Entre herramienta y herramienta, Raúl empieza a explicarle que defenderse no siempre significa pelear, que la seguridad también viene de la postura, de la voz, de la manera en la que uno mira al otro a los ojos. Teo asiente, absorbiendo cada palabra como si fueran instrucciones para navegar en un mundo que hasta ahora se le había mostrado hostil. Raúl sonríe, satisfecho, al ver que el chico empieza a entender que la fuerza no es solo física, sino también mental. De nuevo en el laboratorio, el ambiente entre Luis, Cristina y Luz es un campo de tensión invisible. Luis intenta retomar la conversación técnica sobre el perfume, pero el recuerdo de lo que Cristina le ha contado sigue flotando en el aire. Luz, que finge revisar unos documentos, lanza miradas rápidas, evaluando cada gesto entre ellos. Siente que la distancia emocional que se ha abierto entre ella y su marido se agranda un poco más con cada sonrisa cómplice que él le dedica a Cristina. El olvido de la reserva para la cena es solo un síntoma de algo más profundo, algo que empieza a incomodarla de verdad. Mientras tanto, en la habitación de Begoña, el tiempo parece ralentizarse. No hay prisas ni gestos precipitados, sino una cadencia pausada que le permite a ella sentirse segura. Gabriel, consciente de la fragilidad de ese momento, adapta cada caricia, cada palabra, para reforzar la sensación de cuidado y respeto. En ese instante, Begoña se da cuenta de que está permitiéndose algo que creía imposible. Dejar que otro hombre se acerque sin que su memoria la arrastre de nuevo al dolor del pasado. Afuera, el mundo sigue girando, pero para ellos dos, esa noche es un paréntesis donde solo existe la certeza de que están eligiéndose mutuamente, al menos por ahora. La madrugada se filtra tímidamente por las cortinas de la habitación de Begoña, iluminando de manera suave los rostros aún marcados por la intensidad de la noche anterior. Ella, con el cabello revuelto y los pensamientos todavía a medio ordenar, se incorpora lentamente, tratando de procesar lo que ha pasado. No es solo el recuerdo de los besos o el calor compartido, sino la sensación de haber cruzado una frontera emocional que creía cerrada para siempre. Gabriel, aún recostado, la observa con una calma estudiada, como si supiera que cualquier palabra de más podría romper ese frágil equilibrio. La mira con una mezcla de satisfacción y cautela, consciente de que esta victoria íntima puede abrirle nuevas puertas, pero también nuevos riesgos si ella vuelve a dejarse llevar por las dudas. En otro rincón de Toledo, José despierta con la decisión de no dejarse amedrentar. Las amenazas de don Pedro han encendido en él un fuego que llevaba tiempo apagado. Su instinto le dice que retirarse sería lo más seguro, pero su corazón no está dispuesto a renunciar al vínculo recién revelado con Cristina.
La noche anterior ha sido larga, llena de vueltas en la cama y de pensamientos que no le daban tregua. Ahora, mientras camina por la finca, empieza a barajar opciones para contrarrestar el peso del poder de don Pedro. Sabe que un paso en falso podría costarle caro, pero también que vivir escondiéndose no es una vida digna. En la casa de los Merino, Digna pone en marcha su plan. Ha escrito una carta directa, sin adornos, dirigida a los Medina de Viana, en la que no solo denuncia el comportamiento de su hijo, sino que advierte de las acciones legales que podría emprender. Gema, leyendo por encima de su hombro, siente una oleada de respeto hacia esa mujer que nunca se deja intimidar. Joaquín, por su parte, sabe que una confrontación de ese calibre puede traer represalias, pero también reconoce que su madre siempre ha tenido el valor de ir hasta el final. En la fábrica, la rutina intenta imponerse, pero la tensión flota como un perfume persistente. Raúl vuelve a cruzarse con Teo, esta vez en un descanso. Le entrega una pequeña libreta en la que ha escrito, de manera sencilla, ejercicios y frases que pueden ayudarle a plantarse ante su agresor. El niño la guarda con cuidado, como si se tratara de un talismán. Raúl le guiña un ojo, transmitiéndole en silencio que no está solo, que siempre habrá alguien dispuesto a ponerse de su lado. Mientras tanto, en el laboratorio, la frialdad entre Luz y Luis empieza a hacerse notar incluso delante de otros compañeros. Cristina intenta suavizar la situación, consciente de que su presencia está siendo un detonante, pero no puede evitar sentirse agradecida por el apoyo que Luis le ha brindado. Sin embargo, cada mirada de Luz se clava como una advertencia silenciosa. Hay límites que no deberían cruzarse. Luis, atrapado entre la empatía y la lealtad conyugal, empieza a darse cuenta de que su papel en este triángulo es mucho más delicado de lo que imaginaba. Don Pedro, por su parte, no da tregua. Desde su despacho, hace llamadas discretas para asegurarse de que José entienda que las advertencias no han sido un farol. Mueve contactos, deja mensajes que parecen inofensivos pero que, en el subtexto, llevan la carga de un ultimátum. Lo suyo no es la violencia directa, sino la presión constante, la asfixia progresiva que obliga a la otra parte a rendirse sin que pueda señalarlo directamente como responsable. Y de vuelta a la intimidad de la casa de Begoña, ella y Gabriel comparten un desayuno improvisado. Entre sorbos de café y miradas que buscan anclarse en algo estable, Begoña siente que, aunque la noche ha sido un paso hacia adelante, todavía queda un largo camino para que su confianza sea completa. Gabriel, en cambio, parece leer la situación como una confirmación de que ha logrado consolidar un espacio en su vida. Sus palabras son suaves, casi estratégicas, diseñadas para reforzar la cercanía y disipar cualquier sombra de arrepentimiento. Pero, en el fondo, ambos saben que esta conexión tendrá repercusiones más allá de las paredes de esa habitación. La calma posterior a la noche de pasión se rompe antes de lo esperado. A media mañana, mientras Begoña revisa unas notas en el dispensario, recibe la visita de Andrés. Él no necesita decir mucho para que la tensión se instale entre ellos. Basta con el tono contenido de su saludo y esa forma de mirarla que mezcla nostalgia, celos y una pizca de orgullo herido. Begoña, consciente de que cada palabra puede convertirse en munición, mantiene una postura serena, pero sus manos traicionan un leve temblor al sostener los papeles. No piensa contarle lo ocurrido con Gabriel, pero sabe que Andrés sospecha, y esas sospechas, aunque no tengan confirmación, ya son suficientes para alimentar un nuevo enfrentamiento. En la fábrica, Gabriel camina por los pasillos con una expresión que combina satisfacción y prudencia. No comenta nada, no se jacta, pero quienes lo conocen perciben un matiz distinto en su forma de moverse, como si supiera que ha ganado una batalla importante. María lo intercepta para recordarle los detalles sobre el patrimonio de él, sin perder la compostura, le da las respuestas justas, pero en el fondo su mente sigue atrapada en el recuerdo de la noche anterior. Para Gabriel, todo forma parte de un mismo tablero de ajedrez. Los movimientos en su vida personal y profesional se entrelazan para consolidar su posición. José, mientras tanto, se reúne con un viejo conocido que trabaja en otra finca. Entre sorbos de vino y confidencias a media voz, le pide consejos sobre cómo enfrentarse a don Pedro sin poner en riesgo su seguridad. El amigo, curtido en lidiar con personas influyentes, le advierte que, si decide plantar cara, debe tener pruebas y aliados, de lo contrario, su resistencia será aplastada con facilidad. José asiente, sabiendo que la advertencia es realista,
pero con la determinación silenciosa de alguien que ha encontrado una causa por la que vale la pena arriesgarse. En casa de los Merino, Digna recibe la respuesta a su carta. No es una disculpa ni una promesa de cambio, sino una contestación altiva, cargada de condescendencia. Lejos de amedrentarla, aquello aviva su decisión. Entonces será por las malas, murmura, guardando la carta en un cajón. Gemma la observa, consciente de que esa frase, en boca de Digna, es más que una advertencia. Es el inicio de una guerra que no piensa perder. En el laboratorio, la tensión entre Luz y Luis alcanza un punto en el que el trabajo se convierte en un mero trámite. Luz no disimula su malestar y, en un momento en el que Cristina se ausenta, le recuerda que tiene responsabilidades con ella y con su matrimonio. Luis, atrapado entre su instinto protector hacia Cristina y la lealtad a su esposa, evita contestar de forma directa. Sabe que cualquier palabra equivocada puede ser utilizada en su contra, pero también que callar demasiado tiempo puede interpretarse como un signo de desinterés. Al final del día, Begoña cierra la puerta del dispensario y respira hondo. Sabe que su decisión de entregarse a Gabriel no será vista con buenos ojos por muchos, y que incluso podría ponerla en el centro de conflictos que no desea. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, siente que ha recuperado una parte de sí misma que creía perdida. La capacidad de elegir, de decir sí sin miedo a la sombra de un pasado doloroso. Gabriel, por su parte, se aleja de la fábrica con paso seguro, ajeno a que la amenaza de don Pedro contra José podría convertirse, indirectamente, en una amenaza para él. La jornada termina con un silencio engañoso. En las calles, el bullicio habitual de Toledo oculta las tensiones que hierven bajo la superficie. La amenaza de don Pedro sigue pendiente, el vínculo entre Cristina y José está a punto de redefinirse, y la nueva cercanía entre Begoña y Gabriel promete desatar consecuencias que, tarde o temprano, alcanzarán a todos. En Sueños de libertad, nada queda encerrado para siempre entre cuatro paredes. Lo que empieza como una historia privada, tarde o temprano, se convierte en un asunto público. La noche que Begoña compartió con Gabriel no fue simplemente un episodio aislado de atracción física. Para ella, significó el derrumbe de un muro que llevaba años sosteniendo. Durante mucho tiempo, su vida sentimental había estado marcada por la prudencia, por una cautela que rozaba la parálisis, consecuencia directa del trauma que sufrió con Jesús. Esa noche, al permitir que Gabriel se acercara, no solo se estaba entregando a él, sino que también estaba concediéndose a sí misma la oportunidad de experimentar algo que creía imposible, sentir sin miedo. Cada gesto, cada palabra que él eligió, estaba calibrada para transmitir seguridad, y eso fue lo que hizo que su cuerpo y su mente, por fin, dejaran de pelear entre sí. Sin embargo, la madrugada trajo consigo un despertar distinto. Begoña se dio cuenta de que la decisión que había tomado podría tener repercusiones fuera de la intimidad de su habitación. El peso de las miradas ajenas, las posibles insinuaciones, y sobre todo, el eco del juicio de Andrés, eran fantasmas que sabía que aparecerían tarde o temprano. Por eso, al verlo entrar en el dispensario esa mañana, su respiración se volvió más corta. Andrés no necesitó acusarla con palabras, su forma de mirar hablaba por sí sola. Begoña mantuvo la compostura, pero la tensión le atravesaba los hombros como una cuerda tensa a punto de romperse. Gabriel, por su parte, se movía con la seguridad de quien cree que la partida está bajo control. En la fábrica, respondía a María con la cordialidad necesaria, pero su cabeza volvía una y otra vez a la noche anterior. En su mente, aquello no era solo un momento de intimidad, sino una pieza clave dentro de una estrategia mayor. Ganar la confianza de Begoña significaba, de alguna manera, cerrar la puerta a las dudas que Andrés había sembrado. Sin embargo, su falta de sospecha sobre el efecto colateral que podría tener la amenaza de don Pedro a José mostraba que, aunque calculador, no era capaz de prever todos los frentes abiertos. En otro lugar, José seguía lidiando con la presión que pesaba sobre él. La amenaza de don Pedro no había sido una advertencia vacía, lo sintió en la firmeza de su voz, en la forma en que cada palabra estaba impregnada de una certeza peligrosa. Marcharse significaba perder la única oportunidad de reconstruir un vínculo con Cristina, pero quedarse podía costarle caro. A pesar de todo, una voz interna, más fuerte que el miedo, le repetía que no debía dar un paso atrás. Esa voz lo empujaba a buscar aliados, a pensar en pruebas, a imaginar cómo revertir la situación antes de que el patriarca de los de la Reina cerrara el círculo por completo.
Mientras tanto, Digna, fiel a su carácter, no estaba dispuesta a dejar sin respuesta el desprecio de los Medina de Viana. El hecho de que respondieran a su carta con arrogancia solo avivó su determinación. Gemma y Joaquín la observaban mientras ella ordenaba sus ideas, conscientes de que lo que estaba a punto de hacer no sería un simple reclamo, sino una declaración de guerra abierta. Y con Digna, la guerra nunca era simbólica, siempre dejaba huella. En el laboratorio, la tensión entre Luz y Luis era palpable. Cada vez que Cristina entraba en la sala, el aire parecía espesarse. Luz, incapaz de ocultar su incomodidad, lanzaba miradas cargadas de significado, mientras Luis intentaba mantener una neutralidad que no convencía a nadie. Cristina, por su parte, se debatía entre agradecer el apoyo de Luis y sentirse responsable por el creciente distanciamiento en su matrimonio. El olvido de la cena era solo un síntoma, pero para Luz representaba una señal inequívoca de que algo importante estaba cambiando. Al caer la tarde, Begoña cerró el dispensario y se permitió un momento de soledad. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que había pasado con Gabriel no podía deshacerse, y la pregunta que ahora la inquietaba no era si se arrepentiría, sino cómo manejaría las consecuencias. Gabriel, al salir de la fábrica, no compartía esas preocupaciones. Para él, todo iba según el plan, sin imaginar que, en el mundo de sueños de libertad, cada movimiento tiene un precio que no siempre se paga de inmediato, pero que tarde o temprano llega. La habitación estaba envuelta en una penumbra suave, apenas rota por la luz cálida de una lámpara que iluminaba más sombras que contornos. Begoña permanecía de pie, a medio camino entre la puerta y la cama, como si todavía necesitara un instante para convencerse de que quería estar allí. Gabriel, sentado al borde del colchón, la miraba con una paciencia que no era casual. Sabía que cualquier gesto precipitado podía devolverla a ese caparazón del que tanto le había costado salir. «No tienes que hacerlo si no quieres», dijo él, con un tono que parecía más una invitación a quedarse que una vía de escape. Begoña lo escuchó, y sus labios esbozaron una sonrisa leve, casi imperceptible. En su interior, el eco de viejas advertencias intentaba abrirse paso. La voz de su propia desconfianza, las imágenes de noches marcadas por el miedo, el recuerdo de manos que no buscaban ternura sino dominio. Pero sobre esos fantasmas, como un hilo de música que crece en medio del silencio, estaba la certeza de que Gabriel no era Jesús. Esa noche, no había prisas, no había órdenes, solo una espera cargada de respeto. Se acercó lentamente, dejando que cada paso fuera una decisión consciente. Gabriel, al notar que acortaba la distancia, bajó la mirada un instante, como si quisiera quitarle peso a la intensidad del momento. Cuando ella estuvo lo suficientemente cerca, él tomó su mano, y Begoña sintió el calor de su piel como una corriente que subía por su brazo y le erizaba la piel. No era un contacto invasivo, sino un ancla. El primer beso no fue un arrebato, fue una pregunta. Gabriel rozó sus labios con los de ella y esperó, dándole la oportunidad de retirarse. Begoña, en lugar de apartarse, cerró los ojos y devolvió el gesto, sintiendo como algo dentro de ella se rendía por fin. No era solo deseo, era una victoria íntima contra el miedo. La ropa cayó sin urgencia, como si cada prenda que dejaban atrás fuera también una capa de desconfianza que se desprendía. En cada caricia había un mensaje silencioso. «¿Estás segura? Puedes estar aquí sin temor». Begoña se descubrió observando sus propias reacciones, sorprendida de no sentir esa tensión que otras veces le paralizaba. Su respiración se acompasaba con la de Gabriel, y en sus manos no encontraba el peso del pasado, sino la promesa de un presente que podía empezar a escribir de nuevo. Cuando finalmente se dejaron caer sobre la cama, la cercanía física fue solo una extensión de la conexión que habían construido durante semanas. No hubo palabras grandilocuentes, solo susurros breves, respiraciones que se encontraban y miradas que decían más de lo que cualquier frase podría. Para Begoña, esa noche no sería recordada como un salto al vacío, sino como el momento en que volvió a pisar tierra firme después de años caminando sobre hielo. Y al amanecer, mientras la luz tímida filtrada por las cortinas dibujaba siluetas en las sábanas, Begoña supo que, aunque el mundo exterior pudiera juzgarla o malinterpretar lo que había ocurrido, lo que había pasado allí dentro pertenecía solo a ellos dos. Era su decisión, su paso, su reconquista personal. Gabriel, aún medio dormido, la observó con esa mezcla de admiración y cálculo que lo caracterizaba,
consciente de que había ganado algo más que una noche. Había conquistado un espacio en el corazón de una mujer que no entregaba su confianza a la ligera. Esa misma noche, mientras en la habitación de Begoña y Gabriel el silencio se mezclaba con susurros y respiraciones entrecortadas, en otro punto de Toledo, Andrés estaba sentado en la penumbra de su despacho, con un vaso de licor intacto entre las manos. No lo había tocado, no lo necesitaba. Su inquietud no venía de la falta de sueño, sino de una sensación que lo carcomía desde hacía días, una punzada en el pecho que se agudizaba cada vez que el nombre de Gabriel aparecía en una conversación. Recordaba con nitidez la última vez que había visto a Begoña. Su gesto, sus respuestas medidas, esa mirada que parecía esquivar la suya sin ser del todo evasiva. Todo le había dado la impresión de que había algo que ella no quería decirle. Intentó convencer a su mente de que eran imaginaciones, que las dudas que había sembrado sobre Gabriel eran fundadas y que, tarde o temprano, ella terminaría por verlo tal como él lo veía. Pero esa noche, la lógica no le servía de consuelo. El reloj de pared marcaba las horas con un sonido que parecía amplificar la soledad. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas, y cada golpe resonaba en su cabeza como una advertencia. Andrés no sabía dónde estaba Begoña en ese momento, pero su instinto le decía que no era donde él hubiera querido. Se levantó, comenzó a caminar por el despacho, repasando mentalmente todas las conversaciones recientes con ella. Cada frase, cada pausa, cada cambio de tono se transformaba en un indicio, en una pieza de un rompecabezas que temía completar. Su orgullo luchaba contra una verdad que aún no conocía, la posibilidad de que Begoña hubiera decidido, por voluntad propia, abrirle la puerta a Gabriel. Y lo que más le dolía no era solo la idea de perderla, sino aceptar que tal vez él mismo había contribuido a alejarla con sus reproches y su desconfianza. Se detuvo frente a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Las luces de la calle titilaban, reflejándose en el cristal como pequeñas chispas. En otro momento, aquel paisaje le habría parecido tranquilo. Ahora, en cambio, era un recordatorio cruel de que el mundo seguía girando sin él, de que no todo estaba bajo su control. Apretó el vaso entre las manos, y por un instante consideró la idea de ir a buscarla. Pero la razón, o tal vez el miedo a confirmarlo, lo mantuvo quieto. No quería verla en brazos de otro, y mucho menos de Gabriel. Cerró los ojos, intentando acallar la voz interna que repetía, una y otra vez, que su intuición rara vez se equivocaba. En ese instante, a kilómetros de distancia, Begoña se giraba en la cama para mirar a Gabriel, y aunque ninguno de los dos lo supiera, el eco de esa decisión ya había llegado hasta Andrés, como una sombra invisible que se colaba por cada grieta de su calma. La noche entre Begoña y Gabriel podría parecer, para cualquiera que mire desde fuera, el inicio de una historia marcada por la pasión y la complicidad. Sin embargo, en el mundo de sueños de libertad, cada gesto tiene un precio, y cada decisión íntima se convierte en una pieza dentro de un tablero mucho más grande. ¿Ha encontrado Begoña en Gabriel un refugio verdadero o solo ha cambiado un peligro por otro más sutil? ¿Es su cercanía fruto de un amor genuino o parte de una estrategia que él lleva planeando desde hace tiempo? Mientras tanto, Andrés, que todavía desconoce lo ocurrido, sigue prisionero de una intuición que lo devora por dentro. Cuando la verdad salga a la luz, ¿será capaz de luchar por Begoña o se retirará herido, dejándole el camino libre a su rival? Y si descubre que su perdón hacia Gabriel fue usado en su contra, estallará una guerra abierta entre ambos que arrastre a toda la familia. La pregunta que queda flotando es si esta primera noche será el comienzo de una unión inquebrantable o la chispa que desencadene una tormenta que ninguno de los tres podrá controlar. Porque en Toledo, los secretos rara vez permanecen ocultos, y cuando salen, lo hacen para cambiarlo todo.